Hace algunos años, mientras disfrutábamos de una taza de café en un acogedor café, mi amigo Andrés me contó una historia que su abuelo había vivido y que jamás olvidaré. Aquella tarde fría de invierno, las luces navideñas brillaban en las calles, pero lo que él me narró me hizo sentir un escalofrío que nada tenía que ver con el clima exterior. Su abuelo, Franz, había sido un joven cazador en un pequeño pueblo alpino conocido por sus inviernos interminables y oscuros. Este lugar, que parecía sacado de un cuento de hadas, guardaba un secreto oscuro que pocos se atrevían a mencionar. La Navidad siempre había sido una época de alegría y celebración, pero ese año, algo siniestro y antiguo despertó del hielo y la nieve. Todo comenzó cuando un grupo de arqueólogos llegó al pueblo, liderados por el profesor Reinhardt. Habían descubierto una cueva sellada bajo el hielo, que contenía inscripciones y artefactos antiguos. Curiosos y ávidos de conocimiento, los arqueólogos desenterraron la entrada y se adentraron en la oscuridad. Dentro, encontraron grabados que hablaban de una entidad demoníaca conocida como el Krampus, un ser que castigaba a los niños traviesos durante la Navidad. Al principio, los aldeanos no prestaron mucha atención a los rumores. Para ellos, el Krampus no era más que una leyenda para asustar a los niños desobedientes. Sin embargo, a medida que se acercaban las festividades, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los niños del pueblo desaparecían misteriosamente, y aquellos que regresaban estaban marcados por un miedo indescriptible. Sus ojos, antes llenos de inocencia, ahora reflejaban un terror profundo y sin nombre. Franz, junto con un grupo de valientes aldeanos, decidió investigar la cueva y desentrañar el misterio del Krampus. Armados con antorchas y amuletos de protección, se adentraron en la caverna helada. Lo que descubrieron allí les dejó sin aliento. Las inscripciones hablaban de un ser cósmico que había estado dormido durante milenios, esperando el momento adecuado para despertar y sembrar el caos. Con cada noche que pasaba, el poder del Krampus crecía, y su influencia se extendía por el pueblo, llevando a los aldeanos al borde de la locura. Los sueños de Franz estaban plagados de visiones aterradoras, una figura alta y delgada, envuelta en harapos congelados, con ojos brillantes y una sonrisa macabra. Este ser, conocido como el demonio de Navidad, se alimentaba del miedo y la desesperación, acechando a aquellos que se aventuraban solos en la noche. Una noche, el abuelo de Andrés decidió enfrentarse al Krampus. Con una antorcha en mano y el corazón latiendo con fuerza, se adentró en el bosque. El aire estaba helado, y la oscuridad parecía más densa de lo habitual. Al llegar a un claro, vio la figura grotesca del Krampus, cantando una melodía antigua y sombría. Sus ojos brillaban con un fuego infernal, y su sonrisa macabra parecía alargarse aún más cuando vio a Franz. El abuelo levantó su antorcha y gritó desafiante, pero el Krampus se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de hielo y desesperación. Franz corrió de regreso al pueblo, cerrando la puerta con fuerza, pero el monstruo ya había dejado su marca. Durante semanas, sufrió terribles pesadillas y su salud se deterioró, como si el demonio lo hubiera maldecido. Los aldeanos, aterrorizados, decidieron sellar la cueva nuevamente y realizar un ritual antiguo para apaciguar al Krampus. Reunieron objetos sagrados y recitaron oraciones ancestrales, esperando que su sacrificio y devoción fueran suficientes para calmar la ira del demonio. Las noches siguientes fueron una mezcla de terror y esperanza, mientras esperaban ver si su ritual había funcionado. Con el tiempo, las desapariciones cesaron y el terror se desvaneció lentamente. Sin embargo, el abuelo de Andrés nunca volvió a ser el mismo. Aunque el Krampus había sido apaciguado, el miedo y la oscuridad permanecían en su corazón. Nunca olvidó la mirada del demonio y la sensación de desesperación que lo envolvía. Desde aquella noche, nadie en el pueblo se atrevió a salir solo durante las noches de invierno, temiendo el regreso del demonio de Navidad. Las leyendas sobre el Krampus se convirtieron en historias para contar junto al fuego, recordando a todos que incluso en la época más alegre del año, la oscuridad y el terror podían acechar en las sombras. Andrés terminó su relato con un suspiro profundo, y la luz del café parecía menos acogedora de lo que había sido al principio. Mientras nos levantábamos para irnos, no pude evitar mirar por encima del hombro, temiendo que algo oscuro y antiguo estuviera observándonos desde el exterior. Aquella historia, contada con tanto detalle y emoción, había dejado una marca en mí, una sensación de que el Krampus podía estar esperando en algún lugar, listo para despertar una vez más. Hace algunos años, mientras disfrutábamos de una fría noche de invierno en una cabaña junto al lago, mi amigo Manuel me contó una historia que su abuela le había narrado. La historia sucedió durante las Navidades de 1945, en un pequeño pueblo montañoso, conocido por sus oscuros secretos y antiguas leyendas. El pueblo de Villar de la Nieve siempre había sido un lugar tranquilo, donde la Navidad se celebraba con gran entusiasmo y alegría. Sin embargo, ese año, la llegada de un misterioso forastero cambió todo.
El hombre, vestido con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha, apareció sin previo aviso y se instaló en una casa abandonada a las afueras del pueblo. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía, y su presencia inquietaba a los aldeanos. A medida que se acercaba la Nochebuena, comenzaron a suceder cosas extrañas. Animales que desaparecían sin dejar rastro, sombras que se movían en la oscuridad, y un frío que parecía surgir de la misma muerte. Los aldeanos, temerosos, comenzaron a murmurar que el forastero traía consigo una maldición. La abuela de Manuel, doña Elena, era una mujer de gran sabiduría y valentía. Decidió investigar al forastero y descubrir la verdad detrás de los extraños sucesos. Con la ayuda de algunos valientes aldeanos, se acercó a la casa donde vivía el hombre misterioso. Al entrar, encontraron un ambiente helado y oscuro, y en una habitación, descubrieron una serie de símbolos extraños tallados en las paredes. El forastero, al verlos, no mostró sorpresa ni miedo. Con una voz profunda y calmada, les dijo que había venido a liberar al pueblo de una antigua maldición que lo había atormentado durante siglos. Les habló de un ser demoníaco conocido como el Señor de las Nieves, una entidad oscura que se alimentaba del miedo y la desesperación, y que cada 100 años despertaba para sembrar el caos. El forastero, un antiguo cazador de demonios, les explicó que había seguido la pista del Señor de las Nieves durante décadas, y que finalmente había encontrado su guarida en las montañas cercanas al pueblo. Les pidió su ayuda para realizar un ritual que sellaría al demonio y protegería al pueblo por otros 100 años. A pesar de sus miedos, doña Elena y los aldeanos decidieron confiar en el forastero y seguir sus instrucciones. Se reunieron en la plaza del pueblo la noche de Nochebuena, con velas encendidas y amuletos de protección. El forastero comenzó a recitar antiguas palabras en un idioma desconocido, y de repente, un viento helado sopló con fuerza, apagando las velas y sumiendo al pueblo en la oscuridad. Desde la montaña, se escuchó un grito ensordecedor, seguido por la aparición de una figura grotesca y aterradora. El Señor de las Nieves era incluso más horrible de lo que los relatos describían. Su cuerpo estaba cubierto de hielo y nieve, y sus ojos brillaban con una maldad infinita. Se abalanzó sobre el forastero, pero éste, con un amuleto de protección en la mano, logró repeler al demonio. Doña Elena y los aldeanos, aterrorizados, recitaron las palabras que el forastero les había enseñado, y poco a poco, la figura del Señor de las Nieves comenzó a desvanecerse. Con un último grito de furia, el demonio desapareció en la oscuridad, y el viento helado cesó. El forastero, exhausto pero victorioso, les explicó que el Señor de las Nieves había sido sellado nuevamente, pero que debían mantener viva la tradición del ritual cada 100 años para evitar su regreso. Desde aquella noche, el pueblo de Villar de la Nieve nunca volvió a ser el mismo. La historia del forastero y el Señor de las Nieves se convirtió en una leyenda que se contaba junto al fuego, recordando a todos que incluso en la época más alegre del año, la oscuridad y el terror podían acechar en las sombras. Manuel terminó su relato con un suspiro profundo, y la luz de la cabaña parecía menos acogedora de lo que había sido al principio. Mientras nos levantábamos para irnos, no pude evitar mirar por encima del hombro, temiendo que algo oscuro y antiguo estuviera observándonos desde el exterior. Aquella historia, contada con tanto detalle y emoción, había dejado una marca en mí, una sensación de que el Señor de las Nieves podía estar esperando en algún lugar, listo para despertar una vez más.